esto cause una remuneración para el mismo. Luego encontramos esta literal F, que es súper importante, compañeros, dice someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso del trabajo durante a esta solicitud el patrono para comprobar que no padece de alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. Esta obligación que tienen los trabajadores básicamente es necesaria, compañeros, en aquellos casos que el trabajador tenga alguna incapacidad, pero no con el ánimo de discriminarlo, sino para tenerle consideración por la misma. Entonces se necesita un certificado médico que compruebe su incapacidad en poder desarrollar alguna actividad por algún tipo de, digamos, de incapacidad que presente físicamente. Ahora, cuando existen enfermedades infectocontagiosas, sí es el caso que se pide este certificado médico con el ánimo de que el mismo no vaya a contagiar a sus compañeros de trabajo. ¿En qué caso es procedente pedir un certificado médico específicamente? En el caso de los trabajadores domésticos. Este es un requisito que todo patrón puede pedir al trabajador que se desarrolle en actividades domésticas, es decir, un certificado o constancia médica en donde no padece de alguna enfermedad de naturaleza infectocontagiosa. Pues que es importante tenerlo en cuenta. Y también establece esta misma literal que en todo caso el trabajador pues está cubierto por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social puede extender este certificado o a petición del mismo puede realizarse este certificado. Literal G, vamos a ver, Niteto. Buenas noches, licenciada. Noches, compañera. Dice guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Bueno, gracias compañera. Normalmente, esta es una obligación que tienen los trabajadores en cuanto a no revelar secretos o fórmulas de la elaboración de un producto en determinada empresa. En derecho mercantil también es conocido como el know-how, es decir, aquel compromiso de resguardar la fórmula de la creación de un producto, con el ánimo que el mismo no se vaya a copiar o replicar en otra manera. Por esa razón, este tipo de obligación se le realiza o se le da al trabajador con un mayor cargo de confianza porque se tiene un poquito más de amplitud de conocimiento de cómo se elabora un producto. Regularmente los contratos cuando tienen algún tipo de compromiso de esta naturaleza crean una cláusula que se llama cláusula de confidencialidad. Algunas empresas realizan un contrato específico de confidencialidad y hasta tienen cláusulas donde le establecen de cierto modo al trabajador que tiene que reservarse la competencia, es decir, tiene que reservarse de una competencia desleal, es decir, que lo condiciona a que en determinado tiempo no puede trabajar en una empresa de la misma naturaleza por el temor a que pueda ser distribuido o distribuida la fórmula de la creación de un producto, de tal manera que esta es una obligación que debe de cumplir el trabajador de no revelar los secretos de la empresa, ¿verdad? Y la literal H especifica que observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajan. Pues obviamente aquí es una obligación que tienen los trabajadores de resguardar esas medidas preventivas en tanto a medidas preventivas que las autoridades determinen para protección no solo de sí mismos, sino de los mismos compañeros. Ejemplo, vamos a ver, Mariela Arias, ¿qué ejemplo se le ocurre a usted? Resguardar medidas preventivas, ¿qué será? Tal vez cuando alguno tiene algún un problema penal, pienso yo. Vamos a ver, Mauricio Machín.
Buenas noches. Yo pienso que cuando se manipulan, pongámosle máquina que puedan dañar la integridad de las personas, pongámosle que tiene que llevar para prevenir un accidente. O sea, que lo que está estipulando el patrón para que no ocurran accidentes, sino a la persona que está manipulando pongámosle la máquina, ya sea industrial o ya sea que vaya a dañar a sus compañeros, solamente. Muy bien. Vamos a ver, Elba. Utilizar los implementos de protección. También, si van, por ejemplo, van a trabajar con voltaje, seguir las medidas que ya están destinadas, ¿verdad? Ya prescritas. Y también evitar correr riesgos innecesarios, porque muchas veces lo hacen como por molestar, sino que más que todo tomar en serio todas las reglas que ya se les han dado. Perfecto. En cuanto a los últimos dos compañeros, pues sí, se acerca mucho más a lo que quiere decir esta literal. Sin embargo, no dejemos de tomar en cuenta lo que hoy en día estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces se han girado instrucciones pertinentes sanitarias, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de la mascarilla, por ejemplo el distanciamiento social. En algunas empresas se ha destinado que algunos trabajadores realicen sus actividades por turnos, ¿verdad? Esto es porque se han generado medidas sanitarias pertinentes que las autoridades competentes han generado para protección de los trabajadores. A ver, Adam Ezequiel. Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta. En cuanto a este inciso, tiene que ver pues con lo que también habla el inciso F del artículo 61, que también le obliga a los patronos el permitir la inspección y vigilancia de las autoridades, o sea, pues para que también estas medidas se vean cumplidas. Sí, pues tiene mucha relación, pero aquí es más que todo una obligación para el trabajador, no para el patrono. Le indica que el que debe de observar las medidas pertinentes otorgadas por las autoridades competentes es el trabajador. En el otro caso se establecía que el patrono tiene la obligación de permitir el ingreso a las autoridades o inspectores para que corroboren que realmente esté cumpliéndose el derecho sobre los trabajadores. Tiene relación, pero no sé cómo explicarle. Es como que lo que siempre he dicho, sabe a piña, pero es de tamarindo. O sea, en este caso, manda. Ahí puede aplicar las salidas de emergencia que tienen algunas empresas o ese plan de contingencia a la hora de un incendio y la forma en la cual tienen que salir de forma ordenada y segura. Totalmente de acuerdo, a eso se simulacros. refiere, compañero. Simulacros, digamos, como usted dijo, planes de contención, me gusta mucho ese término, porque estas son, digamos, hasta es seguridad ocupacional, ¿verdad? Que los trabajadores, porque por gusto los adiestran, por gusto los informan, por gusto los capacitan, si a la mera hora no van a respetar esas medidas que se dieron por resguardo no solo de sus propias vidas, sino de sus trabajadores. Excelente ejemplo, compañero. Bueno, entonces, la literal I, Ángel Nehemías. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez a requerimiento de estos últimos ordenará el lanzamiento, debidamente tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado, este inciso, el juez de trabajo en la forma indicada ordenará el lanzamiento. Gracias, compañero. En ese sentido, pues esta es una obligación que se le genera al trabajador para que en el término de 30 días después de terminado el contrato de trabajo pueda desocupar la vivienda que el patrono le haya generado por el uso y la relación laboral que se estaba entre ambos. En todo caso, si el trabajador desobedece este tipo de desocupación, pues se puede tramitar
a través de la vía de los incidentes. Se requiere que este plazo de 30 días se pueda llegar a ser efectivo a manera de no llegar a un juicio de desahucio, que el mismo pues tiene plazos más prolongados y que se vuelve un poco más litigioso. Sin embargo, de una vez, la misma literal establece la forma de su resolución, que ha de ser en forma de incidente. Este trámite de incidente lo encontramos establecido en el artículo 35 de la ley del organismo judicial y es una forma de resolver o dilucidar las cuestiones legales de forma mucho más rápida. Luego encontramos en el artículo 64 que además de obligaciones que puedan tener los trabajadores, también tienen prohibiciones. Si nos damos cuenta, de acuerdo a lo que hemos venido desarrollando, a un principio entendimos las obligaciones de los patronos, que en tanto se convertían en derecho para los trabajadores. También logramos ver las prohibiciones de los patronos. Pues en este caso ya vimos las obligaciones de los trabajadores y ahora vamos a ver las prohibiciones de los trabajadores. Sí se han dado cuenta que el derecho de trabajo es bien ordenado y bonito, porque a un principio nos hizo conocer cuáles son los principios rectores que protegen o tutelan los derechos de los trabajadores. Es decir, ahí nos amplió la gama de qué va a ser lo que va a proteger el derecho de trabajo. Luego vimos los derechos sociales mínimos. ¿Qué tiene derecho el trabajador? ¿Qué es lo mínimo que merece el trabajador? Ya lo vimos establecido en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y posteriormente nos dimos cuenta que los trabajadores no solamente tienen derechos, no solamente hay principios que tutelan sus derechos, no solamente tienen derechos mínimos sociales, también tienen obligaciones y también tienen prohibiciones, y dentro de estas prohibiciones encontramos las establecidas en el artículo 64. Si ustedes gustan, pónganle prohibición a los trabajadores. Aquí hay dos causales de despido, sin embargo las vamos a establecer para que las podamos ver más adelante. En la literal A, vamos a ver, Denny Yolanda, por favor, dele lectura a la literal A. Buenas tardes. Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Esta es una prohibición que tienen los trabajadores y que puede llegar a ser causal de despido, toda vez que el trabajador tiene prohibido alejarse de sus actividades cotidianas sin permiso de su patrono. La licencia es un permiso sin el permiso de su patrono o su jefe inmediato. En tal caso, el trabajador tiene derecho a pedir permiso y que el mismo se le otorgue siempre y cuando se entre a consenso con el patrono y que esté dentro de lo que establece la ley o que por lo menos exista el consenso o autorización del patrono. En todo caso, si el trabajador decide abandonar sus actividades, puede ser causal de despido. Esto nos vamos a dar cuenta más adelante, que cuando el trabajador se ausenta de sus labores 2 días o 2 medios días completos o 6 días al mes, puede ser causal de despido, pero lo vamos a ver cuando miremos la terminación del contrato. Luego miramos la literal B. Vamos a ver, Sergio Amilcar, dele lectura, por favor. Hacer durante el trabajo dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instrucciones democráticas creadas por la Constitución o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. A ver, Sergio Garavito, ¿qué se le ocurre a usted con esta literal? Es bien filosófica, es bien ideológica, compañeros. Vamos a ver qué piensan los sancarlistas. Pues, licenciada, sería que yo en mi establecimiento laboral comience a inducir a mis compañeros que voten por un candidato en específico, obligándolos a que voten por una persona o un partido político, prohibiéndoles pues su libertad a la hora de elegir. Fíjese que sí, la propaganda política hasta en cierto modo es prohibida, pero lo que está realmente prohibiendo esta literal B es que se generen ideologías contrarias a los preceptos constitucionales, es decir, de que se ocupe el momento en el que están reunidas las masas para crear
ideologías contrarias a las que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, generando esa limitación a la libertad o a la coacción de la libertad de la conciencia del ser humano. Entonces, se prohíbe ese término, ese tipo de acciones por parte de los trabajadores hacia el grupo de sus compañeros. Realizar actividades que generen ideologías destructivas que vayan contrarias a los preceptos constitucionales. Recordémonos los sistemas de gobierno, recordémonos cómo está consolidada la Constitución Política de Guatemala, en qué están los fundamentos de Guatemala. Nosotros no somos, vamos a ver, para que vayamos entendiendo de mejor manera. Nosotros no somos un país comunista, somos un país que tenemos nuestra propia ideología y que compartimos y entendemos ciertas tendencias, pero que sobre todo nos basamos, y principalmente ustedes y yo, que yo soy abogada y ustedes lo van a hacer también probablemente, tienen que basarse en lo que la ley establece y los preceptos legales así establecen, porque de lo contrario estaríamos recayendo en actividades ilícitas o ilegales. Literal C, vamos a ver, Kevin Osvaldo. Literal C. Trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. Bien, en relación a esta literal C, también quiero comentarles que la misma es propicia para un despido o una terminación del contrato. Y es, digamos, esta literal C va, como les dijera yo, relacionada. Ahorita les digo. Va relacionada así a la literal G del 62. Si ustedes quieren, relacionen esta literal C a la G del 62. Y es una prohibición para el trabajador, como es prohibición para el patrono permitirle llegar al trabajador en estado de embriaguez o bajo digamos, influencia de drogas o estupefacientes, le es también prohibido al trabajador presentarse de esa manera, llegar con sus tragos, llegar bajo efectos de alguna droga, le es prohibido al trabajador. Entonces, licenciada, manda. Disculpe, literal, ¿de qué artículo mencionó? Disculpe. 62. Gracias, licenciada. Muy bien. En la literal D dice usar los útiles o herramientas suministradas por el patrono para objeto distinto de aquel que esté normalmente destinados. Es decir, que los recursos que el patrono le haya destinado para la realización o la contraprestación del servicio únicamente pueden ser utilizados para el fin que se pensó para la realización y la contraprestación del servicio. Por el contrario, le está prohibido al trabajador utilizar estas herramientas para otro uso. Y encontramos la literal E. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor dentro del establecimiento, excepto casos especiales autorizados debidamente por la ley, cuando se trate de instrumentos cortantes, punzocortantes que formen parte de las herramientas útiles propias del trabajo. Es decir, que a los trabajadores se les prohíbe el uso de armas dentro de sus labores de trabajo, salvo los casos que por razón de la misma naturaleza de la ejecución del trabajo tengan necesidad de poder portar algún tipo de arma, específicamente punzocortante o cortantes o herramientas que les sirvan para un uso propio del trabajo, establece la ley. En todo caso, ellos son los únicos que permite la ley que puedan tener este tipo de armas. ¿Por qué? Imagínense qué pasaría o qué ha pasado en algunos casos donde los trabajadores llevan su gran depresión y andan deschabletados y de repente les dan permiso de llegar con su arma. Pueden ocasionar un incidente, no en sus 5 cabales, pero al final el resultado puede ser algo que pudo haberse previsto, de tal modo que la ley le prohíbe a los trabajadores presentarse con armas. Y luego encontramos la F, que es la ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. En ese sentido, pues también se tiene previsto como
como prohibición para los trabajadores el realizar algún tipo de ejecución o hecho que vaya contrario a los fines de la empresa o que produzca algún tipo de sabotaje para la producción del mismo. Es decir, que si hay una empresa que produce, digamos, es una procesadora de alimentos y produce arveja china, que se me está ocurriendo ahorita, y el trabajador, con tal de arruinarle la producción al patrono, se le ocurre el día anterior dejar las arvejas al sol, y eran arvejas que tenían que entregarse, posiblemente esas arvejas se van a podrir, se me ocurre por algo, ¿verdad? Es una forma manifiesta de un sabotaje que el trabajador pudo tener hacia el patrón. En ese sentido, pues, compañeros, logramos entender que a partir del artículo 61 al 64 vamos a encontrar, nuevamente específico, vamos a hacer una retroalimentación mejor. Recordemos, el contrato individual de trabajo debe de contener, número 1, debe de contener los derechos que respaldan a los trabajadores, esos derechos sociales mínimos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala a través de su artículo 102. Luego, encontramos que estos derechos sociales mínimos deben de ir respaldados por los principios rectores del derecho de trabajo, que están consignados en el 4º considerando del Código de Trabajo. Luego, encontramos que en su artículo 61 también deben de existir las obligaciones que tienen los patronos hacia los trabajadores, que luego se convierten en derechos para los mismos. Y encontramos también en su artículo 62, creo yo, en el 62, prohibiciones de los patronos. Es decir, que además de obligaciones, los contratos que se deben de llevar a cabo también deben de existir reguladas las prohibiciones a las cuales tienen los patronos para los trabajadores. Entre ellas, pues entendimos que existen varias, pero son sencillas de entender. Y por último, encontramos que en su artículo 63 encontramos las obligaciones que deben de contener los contratos individuales de trabajo, es decir, no solamente se componen de derechos para los trabajadores, sino también de obligaciones para los mismos. Y último, en el artículo 64 encontramos las prohibiciones que tienen los trabajadores para poder desarrollarse y hacerlo de la mejor manera. Estas prohibiciones son atendiendo al buen uso que se le pueda dar y a la buena relación laboral que se pueda desarrollar a través de la contraprestación del servicio. En todo caso, pues vamos entendiendo que cómo tiene que ir, que tiene que ir en el contrato individual de trabajo. Así. Entonces, el contrato individual de trabajo ya establecimos que debe de llevar derechos, obligaciones para los trabajadores y también obligaciones y prohibiciones para los patronos y obligaciones y prohibiciones para los trabajadores. En todo caso, quiero comentarles que, de acuerdo a lo que se establece el contrato individual de trabajo, debe de consignar o debe de llevar incluido por lo menos las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Se hacen nulos aquellos contratos que contengan estipulaciones que impliquen la disminución, la tergiversación o la renuncia o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Es decir, que en todo contrato individual de trabajo se pueden generar derechos y obligaciones que establece la ley y que hemos estado desarrollando en las últimas clases, pero que también aquellos contratos en los cuales se estipulan condiciones o se regulan condiciones que impliquen la renuncia, disminución o tergiversación para los derechos a favor de los trabajadores, estos contratos, en pocas palabras, pues son nulos y no nacen a la vida jurídica. En todo caso, esto lo encontramos preceptado en el artículo 22, que si le damos lectura, vamos a ver, Adam, Ezequiel, démosle lectura al artículo 22 del Código de Trabajo, por favor. Muy bien, licenciada. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Muy bien.
En otras palabras, compañeros, y si les sirve de relación, ¿qué debe contener el contrato individual de trabajo? Lo que establece el artículo 22. ¿Y qué establece el artículo 22? ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. ¿Qué no debe de contener el contrato individual de trabajo? Lo que no debe de contener el contrato individual de trabajo es lo que establece el artículo 12. Vamos a ver, José Shicay, dele lectura, por favor. Un segundo. Artículo 12. Son nulas ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorgan a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, entonces, gracias, compañero. Entonces, el artículo 22 establece qué es lo que debe de contener el contrato individual de trabajo y el artículo 2 establece qué es lo que no debe de contener el contrato individual de trabajo y en todo caso, si el mismo contiene este tipo de estipulaciones, el mismo es nulo, no nace a la vida jurídica y no se tiene en cuenta este tipo de estipulaciones que generen disminución, tergiversación o renuncia a los derechos a favor de los trabajadores. A ver, artículo 106, 106 de la Constitución. Roselyn Paola, por favor. 106 de la Constitución. Sí, les encargo, compañeros, que tengan sus leyes a la mano y que lo hagamos rapidito, a manera de que no perdamos tiempo. ¿Quién no tiene, compañeros, que me hagan la campaña? Artículo 106 de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. No sé si sigo, licenciada. Termínelo de leer, por favor. Serán horas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Muy bien. En ese sentido, pues ya entendemos qué es lo que debe contener un contrato individual de trabajo. A ver, Miriam Coyoy, ¿qué debe contener el contrato individual de trabajo? Perdón, Elic, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Lo especificaba en el artículo 22 del Código de Trabajo, derechos, obligaciones, prohibiciones para los patronos, trabajadores y las garantías mínimas especificadas en el 106. Y ahí me quedé. En el 102, compañero. En el 106 de la Constitución. Muy bien, gracias. A ver, compañero Brian Montúfar. Brian Montúfar, ¿qué no debe de contener el contrato individual de trabajo? Licenciada, buenas noches. Lo que no debe contener el contrato individual del trabajo es lo que está estipulado en el artículo 12 del Código de Trabajo. ¿Y qué es eso, compañero? Es la anulación de... No. Vamos a ver, compañero Kevin Osvaldo. ¿Qué es lo que no debe contener? Minimización o tergiversación de las garantías mínimas que establece la legislación guatemalteca para los derechos o garantías mínimas para el trabajador. Perfecto. Restricción, disminución, ¿qué más? Renuncia a los derechos a favor del trabajador.
eso no, que establece la Constitución o las leyes de trabajo y previsión social a favor de los trabajadores. Eso no debe de contener el contrato. En todo caso, exista una norma o un reglamento interno que establezca algo que genere este tipo de los 3 verbos que acabo de establecer, este contrato es nulo ipso iure, no nace a la vida jurídica, de tal modo que ahí podemos ver la nulidad del contrato individual de trabajo. En ese sentido, pues podemos reconocer entonces que el contrato individual de trabajo se compone de esa forma. Bueno, entonces el contrato individual de trabajo, como lo hemos visto, compañeros, pues también ya establecimos cuáles son los derechos, las obligaciones. Nos vamos al Código de Trabajo, por favor. Es que yo tengo una duda. Suponiendo en el caso de las personas que trabajan en las fábricas o algo por el estilo, que les paguen por hora de labores y hayan ya estado durante un largo tiempo trabajando con cierto pago por la hora y les cambien la remuneración por hora laborada, ¿eso puede ocurrir o no, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, lo de las disminuciones? Sí, puede suceder, pero resulta que el trabajador en el momento de sentirse con este tipo de vulneración a sus derechos puede, número uno, hacerlo saber a la Inspección General de Trabajo para que la misma busque digamos, la corrección a este tipo de circunstancia que se está dando, o en su defecto, en el término de que la relación laboral se dé por concluida, el trabajador, cuando se llega a la Inspección General de Trabajo, le van a reajustar estos derechos disminuidos y obviamente el patrono va a tener que pagar lo que en derecho le corresponde al trabajador. Es algo muy normal, algo muy que en la realidad sucede, pero que la ley ampara los derechos del trabajador. Sí puede suceder, compañero, y definitivamente sí le están restringiendo los derechos al trabajador y lamentablemente es una situación que en la idiosincrasia en la que vivimos, muchos trabajadores por la necesidad que impera, pues aceptan los trabajos a condiciones que no debieran. Sin embargo, la ley establece y de acuerdo a lo que ustedes están estudiando como profesionales del derecho que van a hacer, tienen que entender de que este tipo de condiciones que restringen, disminuyen, tergiversan o hacen que los trabajadores renuncien a sus derechos, pues son nulas, no son nulas y no nacen a la vida jurídica, pero que en la vida real lamentablemente sí se dan. Bueno, continuemos entonces. ¿Vimos elementos de la prestación de servicios, compañeros? Pregunto yo. Sí, no, díganme. Va. Vámonos al artículo 20, por favor. Vamos a ver un poquito de código hoy. Bueno, mejor de primero vámonos al artículo 19. En el artículo 19 vamos a encontrar la existencia y perfeccionamiento del contrato individual de trabajo. Ya, bueno, voy a preguntar. Vamos a ver, compañero Kevin Osvaldo. Por favor, deme los elementos de la relación laboral. Los elementos de la relación laboral eran el vínculo económico jurídico, la dependencia continuada, la dirección inmediata, la retribución de cualquier tipo. Son 5. Y otro, falta. No me acuerdo del otro. Y el trabajador en su casa. La prestación personal del trabajo. La prestación del servicio o ejecución de una obra de forma personal. Entonces, muy bien. Si usted responde así, va a tener 100 en su examen. Ahora, si solo me deja 4 respuestas, le prometo que tiene 0. Porque conmigo es todo o nada. Así es en el amor, así es en los negocios, así es en todo. Entonces, las respuestas tienen que ir completas. 5 son los elementos de la relación laboral y los 5 elementos son los que el compañero acertadamente dijo. Ahora, elementos esenciales del contrato individual de trabajo, Luis Diego Méndez. Buenas noches, licenciada. Serían
elementos personales del contrato individual de trabajo. Buenas noches, licenciada. Sería el patrono y el trabajador. El patrono, su representante patronal y el trabajador. Vamos bien. Entonces, fíjense, compañeros, que yo estoy algo medio asustada. No sé quién está viendo caricaturas que pueda apagar el micrófono, porfa. Ahí está. Era el compañero Josué, Diego, ya me cuenta. Bueno, la cuestión es de que yo estoy algo preocupada, compañeros, ya que ya para la otra semana tenemos el segundo examen parcial. Ahorita ya me siento más tranquila porque ya me doy cuenta de que están entendiendo, asimilando el estudio y más que entendiéndolo, lo están analizando de la forma que yo necesito que ustedes lo aprendan. En ese sentido, pues, me alegra saber que estén estudiando un poquito. Vámonos al código, pues, artículo 19, existencia y perfeccionamiento del contrato individual de trabajo. ¿Cuándo existe o se da esta perfección? Vamos a ver, compañero ingeniero José Chomay, dele lectura, por favor. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre ¿Hasta ahí? No, dele. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Todavía continúa. ¿Continúo? Dele. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Gracias, compañero. Ojo con esto. En este artículo vamos a encontrar cosas muy esenciales. Por ejemplo, en este antepenúltimo párrafo encontramos que toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que se especifican en el artículo precedente deben regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios relativos al derecho de trabajo. Es aquí donde recae la resolución que emiten las salas de trabajo y previsión social en tanto a que los contratos que normalmente el gobierno extiende por naturaleza o contratos administrativos o los disfraza como contratos de servicios profesionales bajo el renglón 029 para los que están en el gobierno y logran entender esto. Este tipo de contratos, ¿verdad? Los crean con naturaleza administrativa, pero tienen características puntuales de la relación laboral, de tal modo que estos contratos deben regirse por las leyes laborales. Si se rigen por las leyes laborales, que son contratos laborales, de tal modo que por eso, y aquí es donde asienta muchas veces su criterio, las salas de trabajo y previsión social, dándoles esta característica de relación laboral a los contratos de naturaleza administrativa con características de relación laboral. Otra cosa puntual que hay que enfatizar en este artículo 19, compañeros, es que la existencia y perfeccionamiento del contrato individual de trabajo se da con la relación de trabajo. ¿Y cuál es la relación de trabajo? La relación de trabajo establece la ley que es el mismo hecho de la contraprestación del servicio o de la prestación de los servicios o ejecución de la obra. Entonces, vamos a repetir otra vez. Cuando se da la existencia y perfeccionamiento del contrato individual de trabajo, se da mediante la relación de trabajo. ¿Y qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo es el mismo hecho de la prestación de servicios o ejecución de la obra de forma personal. Atendiendo a
prestación de servicios, ¿verdad? Que es la misma relación de trabajo, nos vamos a ir a los elementos de la prestación de los servicios. Los elementos de la prestación de los servicios, compañeros, son 5, los encontramos preceptados en el artículo 20, último párrafo. Si ustedes gustan, le pueden poner elementos de la prestación de los servicios. Y los elementos de la prestación de servicios van a ser aquellas condiciones o elementos de la prestación de los servicios o ejecución de una obra. ¿Cuáles van a ser estos? Número 1, la materia u objeto. Número 2, la forma o modo de su desempeño. Número 3, el tiempo de su realización. Número 4, el lugar de ejecución. Número 5, las retribuciones a que está obligado el patrono. ¿Estamos bien o bien fregados? Otra vez, vamos pues. Elementos de la manda. No, eso le iba a preguntar, gracias. Muy bien. Elementos de la prestación de servicios. Los encontramos en el artículo 20, último párrafo. Si ustedes gustan, pueden ponerle a este último párrafo elementos de la prestación de servicios. Y los elementos de la prestación de servicios son 5. Es necesario para nosotros poder entender el contrato individual de trabajo y la clasificación del mismo, tener claro cuáles son los elementos de la relación laboral y cuáles son los elementos de la prestación de servicio. Ahora, los elementos de la prestación del servicio van a ser 5. Número 1, la materia u objeto, subrayenlo por favor y le ponen un 1 si les da la gana. Número 2, la forma o modo de su desempeño, subrayenlo y le ponen número 2. Número 3, el tiempo de su realización. Número 4, lugar de ejecución. Y número 5, subrayenlo también y le ponen 5, las retribuciones a que esté obligado el patrón. Para poder entender estos elementos de la prestación del servicio, vamos a entablar un caso particular para que los entendamos de mejor manera. Vamos a poner una venta de chéveres. ¿Qué les parece? Aquí la sección de tacos, dice la compañera, mejor de chéveres, porque tacos no sé hacer, pero los chéveres me quedan bien. Vamos a poner la venta de chéveres de la sección A. Bueno, la venta de chéveres, en primer lugar, tiene que tener una materia u objeto. Y la materia u objeto va a componer o se va a componer de aquellos materiales que van a ser necesarios para la realización del producto. ¿Qué necesitamos para hacer chéveres? A ver, compañero José Chamay, ¿qué necesitamos para hacer chéveres? Pan, repollo, las salsas, los embutidos, la carreta para cocinarlos, gas. Muy bien, me parece bien. Ya hizo un presupuesto el compañero, ¿qué es lo que necesitamos? Y esa es la materia objeto, todos aquellos elementos que van a servir para la realización de un producto o la contraprestación del servicio. ¿Sí? Ahora, número 2, la forma o modo de su desempeño. La forma o modo de su desempeño es que ahora que ya tenemos la materia u objeto, el material que nos va a servir para la realización de los chéveres, entonces vamos a entender que número 1, el repollo lo vamos a hacer picado y lo vamos a hervir o poner dicen baño María, ¿verdad? Que no puede ir muy cocido, pero sí tiene que ir algo medio cocido. Así he visto yo que los hacen. Luego el pan también lo vamos a poner a modo de, ese sí creo que va en baño María, ¿verdad? Y vamos a ver que la forma del chévere lo vamos a abrir. El pan le vamos a echar las 2 salchichas porque a mí me gustan dobles y le echamos el repollo, le echamos la ketchup, la mostaza y el picante, porque a mí me gustan con picante. Bueno, entonces vamos a entender que la forma y el modo va a ser cómo se va a desempeñar el trabajo cuando se realice la contraprestación del servicio. Entonces, es una forma de indicarle al trabajador cómo se requiere que presente la contraprestación del servicio. En este caso, como en una chevería, entonces estamos haciendo chéveres, entonces el patrón nos está pidiendo de qué forma tenemos que presentar nuestro producto final.
Luego el tiempo de su realización, obviamente que para hacer un chévere, yo calculo que nos llevamos un espacio de 3 a 5 minutos. En ese tiempo de realización podemos tener en cuenta de que es el elemento que va a constituir el tiempo que nos vamos a llevar en desarrollar este producto, que es un chévere. Y luego el lugar de la ejecución. El lugar de la ejecución, el compañero Chamay nos dijo que pusiéramos una carreta. ¿Va a decir, compañero? No fue una carreta, una caseta, ¿o qué fue lo que me dijo? Carreta, una carreta, va. Entonces vamos a poner una carreta, pero esta carreta no la vamos a poner al aire, la vamos a poner, digamos, ahí a la vuelta de la Iglesia Católica de Chimal, porque ahí llega un montón de gente y seguramente que ahí se nos van a vender de mejor manera los chéveres. Entonces tiene que existir un lugar de ejecución. En ese lugar de ejecución ponemos la carreta y ahí mismo hacemos todos los elementos necesarios para producir los chéveres y vender, lugar de ejecución. Y luego las retribuciones que esté obligado el patrono a retribuir, es decir, el salario que se va a comprometer el patrono con nosotros por hacerle los chéveres, es decir, esa retribución por cada chévere que vendamos, si es que se nos da por comisión o en su defecto, si el patrono nos quiere poner, obviamente que no podríamos aceptar menos del salario mínimo para poder crear los chéveres y para poderlos vender. Entonces esa retribución la podemos ver como el salario al cual tiene derecho el trabajador, en este caso nosotros que vamos a ser los vendedores de chéveres. No sé si está claro el ejemplo, compañeros, o lo volvemos a repetir. A mí se me quedó mejor con chéveres porque me encanta. Entonces ahí encontramos la prestación de los servicios. Teniendo en cuenta los elementos de la relación laboral, teniendo en cuenta cómo se perfecciona el contrato individual de trabajo, que es a través de la relación laboral, y que la relación de trabajo va a ser la prestación de los servicios y que la prestación de los servicios va a tener 5 elementos para que la misma se desarrolle, vamos a entender que los contratos también se clasifican y que existe una clasificación atendiendo a que ya entendemos de que tiene elementos esenciales, que tienen elementos personales, elementos de la relación laboral, elementos de la prestación de servicios. Entonces, clasificación del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo, compañeros, se va a clasificar de 2 formas. Número 1, se va a clasificar de acuerdo a la celebración de su plazo. Y número 2, de acuerdo a la celebración de su forma. Esas son las dos formas en cómo se va a clasificar el contrato individual de trabajo. Entonces, cuando establecemos de acuerdo a la celebración de su plazo, vamos a entender que como regla general, el contrato individual de trabajo, en primer lugar, como regla general, todo contrato individual de trabajo tiene que tenerse por tiempo indefinido. Cuando decimos que un contrato individual de trabajo es por tiempo indefinido, entendemos que el mismo es aquel contrato que tiene una fecha de iniciación, pero que no establece o especifica su fecha de terminación. Esto lo encontramos en el artículo 25, literal A. Si ustedes quieren a este artículo 25, le pueden poner de epígrafe modalidades del contrato individual de trabajo. Y estas modalidades atienden al plazo, a su celebración por su plazo. Luego encontramos que excepcionalmente o a excepción de la regla, los contratos pueden ir a plazo fijo o para obra determinada. Van a ser a plazo fijo aquellos contratos individuales de trabajo cuando se especifica una fecha de iniciación y una fecha de terminación, o cuando se ha previsto el acaecimiento de alguna circunstancia o hecho como la conclusión de una obra. Pero si tuviera que forzosamente estaría todos los días enseñando. No sé quién tenga prendido su micrófono, compañeros. O el culo de Don Omar, estaría tan cagado.
de verdad que de mal gusto. No sé quién esté perdiendo su tiempo en eso, pero seguramente va a ser alguien que ni en segunda recuperación sale, compañeros. Eso sí se los prometo. Entonces, les decía que a plazo fijo va a ser aquel contrato individual de trabajo que especifica una fecha de iniciación, una fecha de terminación y que y se da cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra, que forzosamente se ha de poner término a la relación de trabajo. Esto lo establecemos en el artículo siempre 25 literal B. Si ustedes quieren, pongan como epígrafe a plazo fijo y le pueden poner a la par sujeto a plazo, porque plazo fijo en términos generales es que está sujeto a plazo. A plazo fijo también es entendible que está sujeto a condición. Y luego encontramos el contrato que también es una excepción a la regla general o excepcionalmente que puede ser para obra determinada. Y el contrato para obra determinada se va a dar cuando se ajusta globalmente el contrato individual de trabajo, se ajusta globalmente en forma alzada el precio de los servicios del trabajador, desde que se inician las labores, hasta que éstas concluyan. Tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Entonces, ¿por qué la licenciada dice que es la regla general a plazo fijo? No, hoy no les voy a pasar lista, gracias Keila Vázquez. Yo le agradezco mucho por recordarme, pero si no, yo siento que no avanzamos y yo siento que ya tenemos en la espalda el examen y yo necesito que por lo menos avancemos en cosas puntuales que sí vienen en el examen. Entonces, el día de mañana, Keila, por favor, me recuerda nuevamente pasar la lista, yo con mucho gusto les paso lista. Entonces, ¿qué les decía? Sí. ¿Por qué es que la licenciada dice de que el contrato a tiempo indefinido es la regla general? No lo digo yo, lo establece el artículo 26 del Código de Trabajo. Dice, todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita expresa en contraria. Y cuando dice salvo prueba o lícita o expresa en contraria, pues ya nos vamos al último párrafo que dice, en consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada, yo que ustedes los subrayaban, tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en casos que así lo exija la naturaleza accidental temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Ojo con esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que regla general, número 1, todo contrato individual debe detenerse por tiempo indefinido. Esa es la regla general. Excepcionalmente, se van a dar el contrato a plazo fijo y para obra determinada. ¿Cuándo se dan a plazo fijo o para obra determinada? Se dan cuando la naturaleza de los mismos sea accidental, es decir, que acontezca un hecho o un acontecimiento que obligue a que este contrato se dé de esta forma, o temporal, que el servicio se vaya a prestar o la ejecución de la obra se vaya a dar de forma temporal. Solo por estos casos, el contrato individual de trabajo va a caer en esta característica de excepcional, ¿verdad? Cuando la naturaleza de los mismos obliga a que el contrato sea de carácter accidental o temporal. Entonces, accidental cuando ocurre un acontecimiento no esperado de caso fortuito o que
en el mismo se haya establecido que de acuerdo a un acontecimiento se le va a dar la oportunidad por un tiempo establecido, es decir, que el contrato está sujeto a condición y que sea temporal. Estos no son de carácter permanente, toda vez que tienen una fecha de iniciación y una fecha de finalización, mientras que el contrato indefinido va a ser aquel contrato por el cual todos los trabajadores tienen una fecha de iniciación, pero este contrato respalda digamos, el principio de estabilidad, que el trabajador va a poder tener una fecha de iniciación, más no su terminación, salvo que el trabajador decida por dar la relación de trabajo por concluida o acontezca una circunstancia que dé por terminado el contrato. En ese caso, el contrato va a ser de carácter permanente y de forma indefinida. A ver, ejemplo de un contrato indefinido, Josué Chamay. En el caso de un laboratorio que tengan que realizar una acción específica o una labor específica, entonces se le puede establecer un contrato indefinido. Muy bien, un laboratorista, dijo, va a acompañar. Bueno, está muy bien el caso, puesto que el ejemplo del contrato individual a tiempo indefinido puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera que tenga hoy, se le haga un contrato con fecha de inicio, pero que no se establezca una fecha de finalización. A ver, un contrato a plazo fijo. A ver, compañero Ángel Nehemías, contrato a plazo fijo. Buenas noches, licenciada. Sugiero que sería como una fábrica, por ejemplo, en producciones de faxa, que están por contrato fijo, para crear material. Para crear material. ¿Este no sería para obra determinada, compañero? Sí, perdón, licenciada. No, pues pero yo le pregunto, porque como no sé, para entenderle su idea. Sí, licenciada, esto sería para obra determinada, perdón. A ver quién levantó la manita ahí. Yo, licenciada. A ver, compañera. Los contratos de los maestros de colegio. Los contratos de los maestros de colegio que establecen una fecha de iniciación, una fecha de finalización, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a darnos cuenta que este es un ejemplo. A ver, ¿quién más? ¿Quién iba a hablar? Bueno, buenas noches. Perdón, a mí me surgió una duda en este caso. En el caso de los contratos a plazo fijo, como decía la compañera, cada año que se vence, habría que liquidarlos, recibir liquidación del año laboral, perdón, licenciada. Sí, efectivamente, tiene que realizar el pago de las prestaciones laborales, ¿verdad? Lo único que le voy a comentar, algunos patronos, no sé si por falta de asesoría jurídica o con qué finalidad establecen este tipo de contrataciones, porque finalmente pagan las prestaciones y liquidan y hacen la indemnización anualmente. Sin embargo, el espíritu y la naturaleza de la indemnización es que se haga por tiempo laborado, no por año laborado, sino por el tiempo laborado. Entonces, finalmente, el plazo fijo sí genera ese tipo de pagos, ¿verdad, Wilmer? Gracias. Solo una pregunta, licenciada. En este caso, ¿entraría la contratación de personal por épocas de producción? Sí, claro que sí. Entra el personal por épocas de producción, porque ahí me encanta su ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí podemos darnos cuenta que existen las dos características de la excepción a la regla. Número uno, accidental, es decir, hay un acontecimiento que genera la contratación a plazo fijo. El hecho de que se va a dar un tiempo de producción, por un tiempo de producción es el acontecimiento accidental. Temporabilidad, es decir, que no va a ser de carácter permanente porque debido a esta situación accidental, se le va a contratar por un tiempo establecido. Perfecto el ejemplo. Ahora, para obra determinada, Maroli Arenales, un ejemplo. La construcción de algún nuevo edificio, licenciada, por ejemplo, la bodegona podría ser.
me parece bien la construcción de un nuevo edificio. Tenemos que tener en cuenta que a plazo fijo va a ser, número 1, que tiene una fecha de iniciación, una fecha de finalización, sujeto a condición, es decir, que debe de existir un acto o una situación accidental y temporalidad. Para obra determinada, de igual forma, debe de existir un plazo de iniciación, un plazo de finalización. ¿Qué es lo que realmente se hace la diferencia entre plazo fijo y para obra determinada? Es el resultado que se genera a través del contrato individual de trabajo, porque a través del contrato individual de trabajo para obra determinada, lo que se va a valorar o lo que se va a generar, que va a generar la retribución, va a ser el resultado de la obra que se entregue. Y el caso y cubre la regla de la excepción, porque existe un acto accidental o una circunstancia accidental, ¿verdad? Por el cual se va a generar este contrato que va a ser la creación, digamos, el ejemplo de una construcción, y temporalidad, porque se va a establecer por un tiempo definido, por un tiempo establecido, de tal modo que esos son los contratos, ¿de acuerdo? De acuerdo al plazo de su celebración. El día de mañana estaremos continuando con la clase, compañeros. Les agradezco mucho su atención y les deseo una feliz noche. Siempre me recuerdan mañana pasarles lista. Pasen feliz noche, por favor.